Ciudad Rodrigo tiene larga historia, con asentamientos que se remontan a la cultura dolménica y una intensa presencia en la historia de España. Los betones llamaban Miróbriga al poblado. El lugar era estratégico. Por eso tras los betones llegaron los romanos, que la denominaron Augustóbriga. La vigilancia de la frontera con Portugal marcaron el esplendor de Ciudad Rodrigo. Se nota en la proliferación de edificios señoriales y en las fortificaciones de la propia ciudad y de los alrededores. Berraco prerromano de origen betón que en la actualidad se encuentra frente al castillo de Enrique II de Trastámara. He podido comprobar, sin duda alguna, que son monumentos funerarios, pues en un hallazgo de la zona apareció una urna metálica con cenizas y monedas ibéricas. Ante la polémica toro o cerdo, me inclino a pensar que es un cerdo ahora mejor visto, pues el jamón ha roto los prejuicios del historiador. Puente antiguo sobre el río Águeda. Según la tradición es de origen romano. En tiempos fue calzada real y sirvió de paso de la transhumancia que iba y venía de Extremadura. Ha sido destruido y reconstruido en varias ocasiones, la última en el siglo XVIII. El rey Fernando I de León ordenó su reedificación, y más tarde, a finales del siglo XVIII también fue reformado por Juan de Sagarbinaga y Simón del Cotero y Crespo. Catedral de Santa María. El rey Fernando II de León ordena su construcción al arquitecto Benito Sánchez, comenzando las obras en 1165. Es de estilo románico de transición al gótico. El friso superior de la Puerta de las Cadenas, de estilo gótico, hace pensar en los 12 apóstoles, pero se ve claramente que son figuras del Antiguo Testamento y los reyes de entonces, don Alfonso IX y su esposa doña Teresa en el tercer y cuarto lugar, empezando por nuestra izquierda. La torre fue elevada por Juan de Sagarbinaga a finales del siglo XVIII en estilo neoclásico, tras el derrumbe de la segunda torre durante el terremoto de Lisboa. La catedral había tenido otra. En ella se encuentra la magnánima entrada oficial del oeste, llamado Pórtico del Perdón, a los pies de la nave principal con un románico arcaico contiene decenas de frisos historiados, centrándose en los misterios marianos. Fotografía de los años 40 de J.M.R. Percha acompañada de una actual. Planta de cruz latina con 3 portadas, además de la del Perdón, siglo XIII, hay 2 laterales, la del enosado a mayuelas en el septentrional que toma el nombre del antiguo palacio que se erguía junto a ella, hoy desaparecido, con interesante arco polilobulado. En el exterior, junto a la puerta norte se eleva el muro de la actual antesacristía que se continúa con los de la sacristía, que ocultan el ábside tardorrománico del lado del Evangelio y buena parte de la monumental capilla mayor. En el crucero, en el lado de la epístola se abre la Puerta de las Cadenas, llamada así por haber presentado cadenas que delimitaban su atrio. Consta de un hermoso friso gótico con 12 figuras del Antiguo Testamento y un tímpano en el que en la Edad Moderna se colocaron 4 figuras románicas bizantino, de izquierda a derecha San Juan, San Pedro, Cristo Pantocrátor, San Pablo y Santiago Peregrino. Ventana del barroco churrigueresco en la capilla del Pilar. Destacamos el extraordinario coro, de estilo gótico plateresco, excepto las 2 primeras sillas reservadas a los reyes, que son de estilo hispano-flamenco. Obra de Rodrigo Alemán. Empezó a construirse en 1498, siendo terminado en 1504. El coste de la obra fue de unos 20.000 reales. Consta de 62 sillas en 2 filas, todas con dorsales y paredes laterales. Talladas totalmente en madera de nogal. Tiene plazas especiales para el obispo, deán y arcipreste. Posee un claustro de planta casi cuadrada en el que trabajaron los arquitectos Benito Sánchez, siglo XIV, y Pedro de Güemes, siglo XVI. Si notable es el aspecto arquitectónico, más interés despierta su labor escultórica, no solo a través de basas y capiteles, sino también por las bellas imágenes esculpidas en piedra como las de Santa María de los Ángeles y la de Nuestra Señora de la Paz, ambas del siglo XIV.
La escuela catedralicia, primero, y los colegios teológicos después, atendieron la formación intelectual de los clérigos civitatenses. La fundación del seminario de Ciudad Rodrigo, de acuerdo con los decretos del Concilio de Trento, se efectuó durante el pontificado del obispo don Cayetano Antonio Cuadrillero y Mota. La construcción del edificio y de la iglesia, se encomendó a Sagarbinaga, y firmó el contrato el 25 de noviembre de 1769, bajo la advocación de San Cayetano de Tiene. Casa de la Marquesa de Cartago. Fue construido por doña María de la Concepción Narváez y del Águila, primera marquesa de Cartago, que murió sin finalizar la obra y reformado en 1953 por sus nuevos propietarios, a finales del siglo XIX. De estilo neogótico, llama poderosamente la atención por su absoluto contraste con el resto de edificios de la ciudad. Destacan en su fachada el dintel de la portada con los escudos de armas, el balcón esquinado y la decoración de las ventanas. La Puerta de Santa Cruz, también llamada de San Vicente o de Santi Spiritus, permite la salida de la ciudad por el lado oeste. Desde allí se contempla, hacia la izquierda, una bonita vista del castillo. Debió ser una pequeña bóveda de cañón de sillería en ambas fachadas, pero debido a su baja altura fue reconstruida y levantada su bóveda con fábrica de ladrillo. Palacio Episcopal. La actual residencia del obispo de Ciudad Rodrigo es un edificio del siglo XVIII. Su fachada principal neoclásica toda de sillería muestra el escudo del obispo Benito Uría y Valdés, que fue el promotor del palacio, original de entre los siglos XV y XVI, aunque posteriormente remodelado con añadiduras hacia el año 1770, interviniendo el arquitecto Sagarbinaga. Capilla con un retablo que alberga una tabla de Cristo atado a la columna de Luis de Morales. La calle Colada debe su nombre a que es la que conduce hacia el río Águeda, las aguas pluviales del recinto amurallado. Posiblemente una de las calles con más ambiente nocturno de la ciudad. Allí puede encontrar bares, restaurantes y todo tipo de locales para la diversión. La puerta que da acceso a esta calle, conocida también con el nombre de Colada, construida, al igual que la Puerta de Santiago, en tiempos de Fernando II, conserva las aspilleras para el juego de cadenas. El castillo, enclavado en la parte más alta de la ciudad y dominando el paso del río Águeda, fue erigido por mandato del rey Enrique II de Trastámara por los arquitectos Gonzalo y Lope Arias Genízaro en el año 1372. Fue modificado posteriormente por don Antonio del Águila, alcaide de la fortaleza. Destaca la torre del homenaje de 3 plantas, abierta con ventanas ojivales en su cuerpo central. Está rodeada por muralla con torres defensivas. Esta foto, realizada en la década de los 40 por don José Manuel Rodríguez Percha, refleja los cambios realizados en Ciudad Rodrigo. Es notable su ventana gótica ajimezada que se abre en el segundo piso con vistas al río. El buen alcalde, Manuel Sánchez Arjona, caviló que, sin grandes dispendios, en las dependencias del castillo podría ser instalada una hospedería que atrajera una corriente turística a Ciudad Rodrigo. Actualmente, después de varias remodelaciones, es parador nacional. Palacio de los Águila, siglo XVI. Su construcción se realizó gracias al legado que a tal efecto dejó don Antonio del Águila, obispo de Zamora. Portada de estilo gótico renacentista y elegante patio interior de doble arquería con antepechos labrados, de estilo plateresco. Hoy convertido en Museo de la Red Nacional, alberga un grupo escultórico del Calvario, obra del maestro Juan de Juni. Es uno de los palacios más grandes y espectaculares de Ciudad Rodrigo. Entre la calle de San Juan y la de los Colegios emerge la capilla del antiguo convento de San Agustín, edificada en el siglo XVI. Estilo gótico tardío, destacan los grandes escudos nobiliarios de los patronos. Fue entregada en el año 1880 por el obispo Mazarrasa a las Madres Teresianas, cuya inmueble, casa-colegio, se halla trasdosada a la misma. Puerta sencilla con arco de medio punto sobre la cual se halla la imagen de San Agustín. Hoy es la capilla del Colegio de Santa Teresa.